un espacio que va a acoger conversaciones muy interesantes que esperamos os gusten y os alimenten tanto como a nosotras. Hoy inauguramos las entrevistas en la grada de Rugara y las inauguramos con Hasta que empieza a brillar, que es el nuevo libro de Andrés Neumann. ¿Estás de pro? Es una novela que cuenta la vida de María Moliner desde su primera infancia hasta sus años de vejez, prestando especial atención a su relación íntima con la lengua. Cuándo se enteró de que las letras existían, cómo aprendió a leer, qué libros había en su casa, qué clase de estudiante era, qué clase de docente fue, qué extraordinaria bibliotecaria fue, que ojalá hablemos un poco de eso, y naturalmente luego cómo es el proceso fascinante y absolutamente insólito de creación de su enorme diccionario de uso del español que conocemos hasta el día de hoy como simplemente el Moliner. Y es un libro, Hasta que empieza a brillar, título que está tomado de una frase de Emily Dickinson, una de mis poetas predilectas, que dice: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar, y que de algún modo describe lo que ocurre cuando le prestamos atención al lenguaje y que adquiere un fulgor producto de la atención y el cuidado. Pero es también lo que ocurrió con la propia María Moliner, que tuvo una fugaz notoriedad en los últimos años de su vida. Y entonces, Hasta que empieza a brillar, de algún modo se establece como una relación narrativa y poética entre la vida de María Moliner y su diccionario. Se trata. ¿Podemos siquiera llegar a imaginar cómo una mujer con 4 hijos y en su época discurrió e hizo realidad uno de los diccionarios más importantes de la lengua española? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo era María Moliner ejecutando este proceso? Bueno, para mí siempre ha sido un misterio fascinante. Primero, cómo se le ocurrió semejante quijotada, además escrita desde la calle Don Quijote del barrio de Tetuán, cómo dedicó 16 años, sus mejores fuerzas y facultades intelectuales, pero también bagaje emocional y experiencia de vida, porque es un proyecto que ella inicia con 50 años y, como tú bien dices, 4 hijos criados más una quinta, que además se llamaba María, una hija homónima que perdió siendo aún un bebé, y con una carrera profesional ya hecha y, por cierto, estancada debido a las represalias en la posguerra. Entonces, primero, nada más que tener la idea de hacer tú sola el diccionario de la lengua española es en sí algo verdaderamente insólito. Que además seas capaz de completar esa tarea 16 años y 80.000 palabras después, y que el resultado sea de semejante mérito y brillo memorable, a mí me resulta todavía hasta el día de hoy un misterio y algo inverosímil. Narrar la novela se propone el precisamente narrar ese proceso de creación verdaderamente prodigioso, y además uno de los placeres que me di como filólogo que soy de formación fue leer el Moliner en su edición original, que no es el que se puede encontrar hoy en las librerías o bibliotecas, que es una versión, digamos, modificada y actualizada, sino que fui a la edición original, la que se publicó en el 66 y 67 en 2 tomos, y la cotejé con el diccionario académico, el muy señor diccionario académico, que la propia María manejó para crear el suyo, que es la 18ª edición del diccionario académico, publicada en el año 56. Y al leer en paralelo esos 2 diccionarios y cotejar las definiciones y ejemplos de palabras como precisamente mujer o madre o menstruación, las diferencias son tan abismales, de fondo y hasta irónicas, que me fasciné y me enamoré aún más de ese diccionario, que hace una lenta, sigilosa pero incansable labor de esgrima con el diccionario académico, desarrollando lo que ella llama una contestación. Digo contestar porque, como se dice en el epígrafe inicial, el sentido contestar, el sentido que tiene el verbo contestar, en tanto desobedecer, discrepar, replicar, no estaba incluido en el diccionario académico de esa época. Y me parece muy sintomático y muy hermoso porque ella incorpora ese sentido que ella señala que no figura en el diccionario académico, y es exactamente lo que hace María Moliner, contestar palabra por palabra al léxico académico durante 16 años.
A mí me sorprende también la definición de la palabra amor, porque ella también le dota de otros significados o de otros matices que creo que además están más más aproximados a nuestro concepto de lo que es el amor. Absolutamente. La definición de amor es una definición, una declaración de principios, sin ninguna duda. En general, en las definiciones de María hay una combinación de virtudes que yo encuentro verdaderamente admirable. Porque por un lado hay más precisión y más claridad, precisión conceptual y claridad estilística, diciéndolo a las claras. Está mejor escrito el diccionario de Moliner y además es más coherente porque está escrito por la misma persona y en tiempos modernos, no a lo largo de 3 siglos por innumerables manos y, por cierto, siempre hombres, ¿no? Entonces, por un lado, es más claro y más preciso, con ejemplos de uso muy atinados, pero por otro lado tiene una temperatura afectiva y una especie de experiencia del cuidado muy particular. Ya que hablamos del cuidado, una cosa que yo creo que de nuevo es una pequeña declaración de principios o casi una poética del propio diccionario de la propia María, es que en el infinitivo cuidar, la primera acepción que ella da, en un gesto extraño e infrecuente en su propio diccionario, que el orden de las acepciones suele ser en orden de uso, la primera es la más usual. Sin embargo, la primera acepción de cuidar para María Moliner es pensar. Te vas a la etimología y efectivamente cuidar viene de cogitare, ¿no? Cogito ergo sum, que para María es cuido y por lo tanto existo, ¿no? Y al ella recordarnos que el cuidado es producto del pensamiento, está disolviendo la presunta dicotomía entre lo intelectual y lo emocional, lo conceptual y lo afectivo. Y creo que entonces todo el diccionario de María es un ejercicio de cuidado que va de la inteligencia a los afectos. Y esto se aplica en sus definiciones, de poesía, de madre, tú que has hecho tantísimo por la labor de difusión y pensamiento de otras maternidades relacionadas con lo cultural, con lo literario, con lo artístico, no puedo dejar de señalar en la definición de madre académica que perduró en el diccionario durante casi toda su historia, muy sutilmente se excluía la posibilidad de ser madre adoptiva o incluso por cesárea. Porque para el diccionario académico tenías que expeler, tenías que ser una hembra que expelía a su cría. Sí, este es el verbo, estoy empleando el verbo que utilizaba la Real Academia. Expeler. Un verdadero monumento a la emoción. Entonces, María reformula sutilmente la definición para que sea posible ser madre sin haber tenido un parto por la llamada vía natural. Este es solo un minúsculo ejemplo de la tarea, digamos, incansable y combativa de género, pero no solo de género que hay en el diccionario, también lo es política. Si vamos a cómo define república, por ejemplo, o cómo define falange. Entonces, las ideas estas que se han popularizado durante muchos años, de María Moliner como una señora que estaba en su casa y que un día se le ocurre hacer un diccionario, y por cierto, la mitología solía situarla en la cocina, y no me parece inocente ese malentendido. Era una señora en la cocina, ¿dónde iba a estar si no? Rellenando fichitas. Bueno, María Moliner nunca trabajó en la cocina y además la razón era eminentemente práctica. La mesa más grande de la casa no estaba en la cocina, estaba en la sala. Así que ella estaba en el salón haciendo su diccionario. No tenía una habitación propia, pero sí la mesa más grande de la casa. Y entonces esta idea de que una apacible e intuitiva ama de casa se pone a hacer el mejor diccionario de la lengua española en un arranque de genio inexplicable, cuando tenía una muy sólida formación académica e intelectual, y que se dedicó a algo más apacible que la militancia más política que tuvo en sus años de la República, se nos deshace entre los dedos cuando lees su diccionario y ves hasta qué punto, de manera sutil pero muy contestataria, María continúa la batalla en otros campos. Fue degradada también. Sí, fue represaliada en un expediente de esos que el régimen llamaba de depuración. No solamente ella, fue igual que millones de familias españolas, toda su familia fueron en distinto grado de profundidad, fueron represaliados sus hermanos, su marido, que era un hombre sumamente interesante y que por una vez pasa por ser el marido de, y sin embargo cuando se conocen tenía unos años más que ella, y era un catedrático de física de mucho prestigio y que fue
traductor y divulgador de Einstein en España. Y a mí me fascinaba novelescamente la idea de que en el baño de esa casa se daban cita las letras y las ciencias de una manera tan deslumbrante, ¿no? Y cómo en efecto María, y en su diccionario se puede ver, hay una curiosidad por la ciencia, y en el caso de su marido Fernando había un enorme respeto y cariño por las palabras, y había una sinergia, por emplear un término físico, muy bonita entre ellos. Es una historia de una pareja que a mí me interesaba también narrar, ¿no? Entonces, claro, a su marido y a María Moliner en concreto le hacen algo que a veces creo que se subestima en su gravedad, porque dicen, bueno, puedo seguir trabajando, no la fusilaron. Sí, estamos de acuerdo, no la fusilaron como otras compañeras, sin duda compañeros. Hubo muchas bibliotecarias y docentes exiliadas o fusiladas, y a ella no, pero si nos detenemos un momento a ver lo que pasó con su carrera profesional. María fue la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, la primera. Una de las primeras estudiantes de la Universidad de Zaragoza, donde no puede estudiar lengua y literatura porque no se oferta en ese momento y ella elige historia. Elección que luego influye en el modo de afrontar la memoria y la conciencia histórica de su diccionario. María después termina con el mejor expediente de su promoción, que es una constante en su vida, siendo que no tuvo ninguna ventaja de clase porque tuvo que trabajar desde los 12 años, su padre la abandonó, ya no era una señorita bien con tiempo para estudiar, sino que ella financiaba con su trabajo sus propios estudios. Es una de las primeras funcionarias de carrera de España y entra en el funcionariado por donde solían entrar las pocas mujeres que lo lograban, que se les permitía hacerlo, que era el cuerpo de archivos, bibliotecas y museos. Por ahí entraron muchas compañeras de María Moliner. Y poco a poco inicia su carrera en modestos archivos de Hacienda, luego consigue dirigir la Biblioteca Universitaria de Valencia y va ascendiéndole el escalafón, y conforme la República, digamos, va desviando la capital y las funciones administrativas hacia Valencia, que es donde María se encontraba en esos años, María pasa de tener un papel destacadísimo en las misiones pedagógicas de la República y a contribuir decisivamente a la fundación de la mayoría de bibliotecas rurales y populares de la Comunidad Valenciana, a, de algún modo, coordinar la política bibliotecaria de toda la España republicana. Entonces, habiendo alcanzado con poco más de 30 años y varios hijos en el camino, semejante relevancia como servidora pública relacionada con la educación y con la cultura públicas, de pronto, después de un expediente que dura un par de años, es degradada de nuevo al primer escalafón del funcionariado, es decir, le quitan 2 décadas de carrera, sin la posibilidad de volver a ascender como había ascendido. Y termina sus días, lo más que puede conseguir desde entonces, es dirigir la humilde y completamente desvinculada de sus intereses Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, donde se jubila a los casi 70 años. Entonces es precisamente a partir de esa derrota y de esa sensación como de despojamiento y de desposesión, que ella toma una decisión que yo creo que es política y vitalmente conmovedora, que es librar una batalla en el campo del lenguaje, pero además emprender a los 50 años, que en la época, y para una mujer con hijos, era prácticamente ya la entrada en la tercera edad, tal y como estaba considerada en ese momento, ella decide emprender la tarea más exigente, ambiciosa, larga, incierta, y que exige la plenitud de sus facultades de toda su vida. Decide, digamos, subir una montaña interminable a los 50 años. Y no solamente toma esa decisión, sino que lo consigue. Entonces el fulgor tardío del título, el brillo que finalmente se impone es también de la propia María, que es una especie de heroína del lenguaje cotidiano, que consigue, digamos, instalar una cierta victoria ya en edad de ser abuela. Es que claro, se puede hablar de 1000 cosas, pero para acotar, me llamó la atención esa admiración, ¿no?, que Gabriel García Márquez sentía hacia ella. Sí. ¿Qué significó también María Moliner en Latinoamérica? Claro, sí, eso es una hermosa pregunta, porque María Moliner es muy querida, muy amada y muy admirada. Muchas familias de España, atravesando varias generaciones, tiene algo de oráculo y de abuela, ¿no? Pregúntale a la abuela Moliner, que todo lo sabe, que todas las palabras conoció. Pero en Latinoamérica no representa menos, quizá por razones distintas.
Por supuesto, lo que tienen en común en ambas orillas es el caso extraordinario de probablemente la que fue la lexicógrafa más importante de todos los tiempos en cualquier lengua. Yo no conozco un caso igual en ninguna lengua, en ninguna época. Pero es que además en el caso de Latinoamérica se añade, y esto no sé hasta qué punto desde España somos conscientes de la magnitud de este matiz, representa también una alternativa menos centralista y menos, para entendernos, neocolonial de entender la lengua castellana. Es una obra de referencia y de consulta que no pasa por la tradición académica, real académica de la lengua. Ella conoció muy bien el DRAE y lo leyó, creo que no hay nadie que haya leído mejor el DRAE que María Moliner, ¿no? Así que no se trataba de suprimirlo, pero sí de discutir con él. Para mucho. Y en cuanto a García Márquez, me gustaría decirte algo, Sí, porque has mencionado dale. al maestro Gabo, y es un caso bonito el amor que tenía García Márquez por María Moliner, pero también interesante los términos en que la retrata. Creo que en la famosa necrológica que le dedica García Márquez a María Moliner se pueden apreciar varias cosas, algunas sensacionales y otras más discutibles. Primero, es una necrológica bellísimamente escrita, como todo lo que escribía García Márquez, que denotaba un amor y una pasión por María Moliner que sirvió a mucha gente para redescubrirla. García Márquez en los últimos años de María, casi en el último año, trata de visitarla y María ya no estaba en condiciones de recibir visitas, que es una cosa también conmovedora. Y es como la mujer que conoció y escribió todas las palabras, al final de su vida se quedó sin ellas, ¿no? Es también una especie de tragedia poética de su vida, ¿no? Entonces García Márquez habla de esto y detecta, y yo creo que es lo que más me sirvió de ese texto, hasta qué punto María Moliner tiene algo de criatura mítica, que es un personaje literario y novelesco, y que sin embargo se ha divulgado la idea de que no tuvo una vida demasiado interesante más allá del diccionario. Prejuicio que ella misma se encargó de divulgar para autopreservarse por razones políticas, cuando en las pocas entrevistas que dio al ser nominada para la Academia, cuando no fue votada para ingresar, ella trató de minimizar su legado anterior porque estaba íntimamente vinculado a la República. Entonces, realmente sí tuvo una vida novelesca, y en el texto de García Márquez se la nombra como si fuese una criatura novelesca y quijotesca, porque por algo escribía desde la calle Don Quijote, pero a la vez, mientras celebraba su diccionario como el mejor que hemos conocido y el más útil, rico y gozoso para quienes trabajamos con las palabras, la pintaba como una especie de ama de casa intuitiva que lo único que ella hacía era zurcir calcetines. Y María zurció muy poco, le interesaba menos el zurcido, no trabajó en la cocina y de algún modo no era ningún ingenio lego como se la retrataba en la época. Entonces también creo que estamos en una época en que podemos leer la vida de esas mujeres de otro modo, desde otro prisma, con el mismo grado de devoción y la misma mirada literaria, pero sin tener que proyectar tanto esos roles un poco más tradicionales, donde incluso mujeres que rompieron claramente los moldes y los roles impuestos son contempladas o narradas desde ese canon. Muchísimas gracias. O sea, me encanta que otra vez pongas el foco en una mujer de letras. Me gusta mucho y de porque todas siempre las letras, todas las este letras. caso. Es muy bonito y te agradezco porque además es maña como yo. Entonces, Es para una nosotros gran maña. María Moliner, aparte, bueno, esto ya es cosa, pero era una de las calles donde salíamos cuando éramos jóvenes a tomarnos nuestros primeros chupitos. No me lo puedo creer. Sí. Tú te emborrachaste por primera vez en la En calle, la calle María Moliner. Madre mía, qué ilusión le diría esto a doña María Moliner. Esto me recuerda a una cosa que no hemos mencionado, pero que como es cómico por un lado, pero de fondo por el otro, y te lo comento. La palabra bikini, por ejemplo, no estaba en el diccionario académico. Y no casualmente es María Moliner quien lo introduce. Probablemente era la prenda que quería usar su hija, no ella. María Moliner jamás hubiera usado un bikini, pero consideró imprescindible incluirla en el diccionario. Y la incluye con una astucia para describir en qué consistía la pieza de abajo,
eludiendo la censura, y es verdaderamente cómica. Entonces creo que María Moliner esto nos la pinta, nunca mejor dicho, de cuerpo entero. Era una mujer que nunca se hubiera puesto un bikini, pero consideraba escandalosa la ausencia de una prenda prohibida por el régimen en el diccionario oficial. Pues por los bikinis. Por los bikinis y los chupitos que te tomaste en la calle María Moliner. No sé si es algo de lo que presumís, pero es la Pero ¿cómo infancia. no? Es María Moliner impregnando la vida. Es Bueno, María es la Moliner adolescencia. impregnando la vida cotidiana de quienes la queremos. Esto es toma falsa. Yo hubiera querido yo emborracharme en la calle María Moliner.